Juan 16, versículo 16 al versículo 24. No te preocupes si los demás o alguien no quiere decir amén a una verdad. Vaya, no que haya varias verdades, pero no voy a decir toda literalmente aquí. Entonces, cuando se hable verdad, no te preocupes por decir amén, que vaya a pensar el de al lado. Otros no dicen, si digo, no digo. Si tú identificas, tu mente ha sido renovada, identificas la verdad, di amén. Siempre voy a utilizar como ejemplo: Cristo es Dios. Amén. Eso es una verdad básica para el cristiano. Si Cristo no es Dios, nuestro cristianismo es de mentira, es de papel. Hay grupos que se dicen cristianos que no creen que Cristo sea Dios, pero creen que Cristo trajo bonitas enseñanzas. No son cristianos bíblicos en toda la extensión de la palabra. Por eso cada vez que escuche a mí o a una persona decir sanamente, Cristo es Dios, usted dice, amén. Juan 16, del 16 al 24. Vamos a darle lectura. Dice la escritura: todavía un poco, hablando Jesús, y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces los discípulos le dijeron, algunos de ellos, unos a otros, estaban diciendo, entre ellos: ¿qué es esto que nos dice Jesús? No entiendo. Dice, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De verdad les digo, amén, amén, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De verdad les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Vamos a orar, cierre sus ojos. Dele gracias al Dios Todopoderoso, al Dios de la creación, porque nos permite escudriñar su palabra, nos permite escuchar su palabra, una bendición maravillosa, mi Dios. Danos un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir de tu palabra. Danos un corazón agradecido porque tenemos esta bendición, Señor. Que la palabra, como siempre, Señor, baje a lo más profundo de nuestro ser, cambie nuestra vida, impacte nuestro ser íntimo, Señor. Esa es nuestra oración, pues anhelamos no solamente decir soy cristiano, sino verdaderamente reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y los apóstoles acababan de tomar la última cena. Si recuerda, del capítulo 13 al 18 son solamente unas cuantas horas. Aunque leemos muchos capítulos y muchas enseñanzas, o varios capítulos, varias enseñanzas, a final de cuentas Juan ya nada más nos está narrando las últimas horas de la vida de Jesús, de la vida terrenal. Los apóstoles junto con Jesús acababan de tomar la llamada última cena. Durante el curso de esta cena, el Señor les hizo varios anuncios muy intensos que estremecieron su fe. Uno de ustedes me va a entregar, hablaba de Judas. Pedro, tú que eres el más fuerte, el más gallo de todos, me vas a negar. Se van a escandalizar de mí. Ustedes dicen junto con Pedro, no, Señor, te seguiré. De verdad les digo, se van a escandalizar de mí. Pero el que más los conmovió, y por eso te lo estoy diciendo, porque esto nos compete para entrar en nuestra enseñanza del día de hoy, cuando el Señor les anuncia su partida: pronto partiré de vosotros, pronto me iré de ustedes. Es por eso que cuando terminan la cena y salen de camino al torrente de Cedrón, el Señor Jesús les va dando muchas y muy importantes enseñanzas e instrucciones acerca de lo que va a pasar. Ya vimos el 14 y el 15 acerca de qué trata en general ese capítulo en particular. Pero en el capítulo 16 habla acerca de predicciones. Es el capítulo llamado de las predicciones. En él el Señor
sigue indicando la pronta llegada del Espíritu Santo, del Paracletos, del Espíritu de verdad, y nos habla de la labor que el Espíritu tendrá en el mundo. ¿Cuál es esa labor? Convencer. Convencer no en el aspecto que nosotros entendemos de, sí, te va a persuadir. Convencer, o vas a confrontarte con la verdad, la vas a rechazar y te vas a ir, o te va a confrontar con la verdad, la vas a aceptar y humildemente vas a dejar que transforme tu vida. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo en el mundo, y en la iglesia no es muy diferente. Acto seguido les dice de forma amorosa que su proceso de madurez todavía está en sus inicios, que aún no son capaces de sobrellevar muchas cosas. Y esa fue el tema, o fue en lo que nos enfocamos la semana pasada. Aún no estamos listos todos, muchos de nosotros, para llevar la carga. Te expliqué la semana pasada que no hay atajos para llegar a ser maduros espiritualmente. La madurez nunca es producto de una sola experiencia, no importa qué tanta emoción hayas sentido. La madurez tampoco es producto de tu intelecto, de cuánto sabes. Hay gente que tiene doctorados. De hecho, se acaba de dar en Estados Unidos, se acaba de destapar la olla, la Iglesia Bautista del Sur, que comúnmente son los bautistas particulares. Vaya, sí tenemos mucho en común con ellos. Si nos tuviéramos que afiliar a una denominación histórica, no somos reformados, se lo he dicho muchas veces, seríamos bautistas particulares. Y se acaba de destapar, yo no sé si usted conoce a gente como C.J. Mahoney o Tim Keller, se acaba de destapar de pederastía en esa iglesia en Estados Unidos. C.J. Mahoney estuvo sentado porque cayó en adulterio y porque parece que hasta violó niños. Y es un hombre que sabe, como no tienes idea. Hay varios libros de él que dices, bien, el intelecto no determina tu madurez. Que tú veas a una persona que sabe mucho no significa que ya está la imagen de Cristo. Simplemente que sabe mucho, pero no significa que ya maduró. No hay atajos para madurar, lleva tiempo. Pablo lo dice en 2 de Corintios 3:18. Es de gloria en gloria, de intimidad en intimidad, de devocional en devocional, de prueba en prueba, también le podemos decir. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no hace algo impactante en mi vida, instantáneo, que sea mi cambio? ¿No es todopoderoso? ¿Qué no puede hacerlo? ¿Por qué me toma tanto tiempo? Ya sabemos que sí puede hacerlo, pero esa fue nuestra enseñanza de la semana pasada. Él sí puede hacerlo, pero nosotros todavía no lo podemos sobrellevar, no podemos soportarlo. Y lamentablemente es en medio de ese proceso donde muchos se desaniman, se frustran, se cansan, llegan a creer que Dios se olvidó de ellos, de su caminar, de su crecimiento, de su madurez espiritual. Entendimos que el desánimo es porque te falta humildad de reconocer que Dios tiene todo en sus manos y de que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Confía en que Dios está trabajando en tu vida, pero no lo siento, pero tú confía en que Dios todavía está trabajando en tu vida. Acuérdate, Dios no es mediocre. Dios lo que empieza, Él lo termina. Después de abrir los ojos de sus discípulos a la realidad de todavía su inmadurez espiritual, el Señor Jesús prosigue con sus palabras de guía. En el versículo 16, vamos ahora sí ya, les dice, ya los exhortó y les dijo, todavía no lo pueden llevar. Y en el 16 les dice, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Estas palabras del Señor Jesús, si no se analizan bien en su contexto, hasta parecen algo confusas. Sin embargo, los comentaristas han acordado durante siglos que no se refiere a que pronto será entregado a sufrir. No solo se refiere a que pronto será entregado a sufrir los dolores de muerte en la cruz. Jesús también está hablando acerca de su resurrección gloriosa, pero además, mucha atención, en este versículo Jesús nos habla de que va a ir a sufrir. Nos habla de que va a resucitar. Dice, todavía un poco y de nuevo un poco. ¿Cuál es ese de nuevo un poco? Por el contexto de los capítulos anteriores, se llega a la conclusión de que también se está refiriendo a que Jesús va a venir en la persona del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto un poquito hace unas semanas? Que Jesús habla del Espíritu Santo, del Paracletos. En nuestro estudio de neumatología entendimos que una verdadera obra del Espíritu Santo en la iglesia, cuando el Espíritu Santo visita una iglesia,
no tira a la gente, no los hace balbucear palabras sin sentido, no hace supuestos milagros que ni siquiera puedes probar. El sello de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia es que esa iglesia se vuelve cristocéntrica. Empieza a hablar de Cristo y el Evangelio, Cristo y el Evangelio, y todo lo lleva a Cristo y el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo venga, y ya vino, va a hablar de Cristo. Su mensaje se trata de Cristo, de su gloria, de su gracia, de su persona, de su propósito en nuestras vidas. Va a hablar de Cristo, solo de Cristo y siempre de Cristo. El Espíritu Santo nos va a mostrar a Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: de nuevo un poco y me verán, y de nuevo un poco y me verán. Ningún relato de la Biblia debemos de leerlo de forma aislada. Todos y cada uno de los libros de la Biblia, capítulos y versículos, palabras, van ligados al plan eterno de salvación en Cristo Jesús. No podemos aislar lo que está diciendo Jesús de la crucifixión, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Con todo esto en mente, podemos parafrasear el versículo 16 de la siguiente manera. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Por qué llegué a todo esto? Para entender qué estaba diciendo Jesús. Todavía un poco y de nuevo un poco. ¿Y de qué habla Jesús? Jesús estaba diciendo: falta poco para que me entreguen a morir. Después me van a ver un poco de tiempo cuando resucite en gloria. Pero después me van a ver más tiempo, ahora por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toma lo mío y se los hace saber a ustedes. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en el versículo 16. Pero la reacción de los discípulos en el 17 y 18 no se hace esperar. Vamos a darle lectura. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué causó el dicho de Jesús? Todavía un poco me verán, de nuevo un poco me verán. Y todos se quedaron: ¿qué? ¿Cuál? Si nosotros que lo tenemos aquí escrito, que no fue a esa hora, no traíamos todo eso en el corazón, de repente lees este tipo de situaciones y dices: a ver, deja y me regreso otra vez, a ver, deja y lo analizo bien, creo que no estoy entendiendo todavía, un poco, de nuevo un poco y otro poco, y a ver. Los discípulos entonces, 17 y 18, se dijeron algunos discípulos unos a otros, no le dijeron a Jesús, entre ellos: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y voy al Padre. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos, cuando Jesús hace referencia de voy al Padre, está diciendo: me tengo que ir, tengo que llevar mis méritos redentores para que el Espíritu Santo baje y aplique esos méritos redentores? Por eso habla de la llegada del Espíritu. Decían pues los discípulos entre ellos: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entiendo lo que habla, no entendemos. Definitivamente Pedro, Juan, Andrés, varios de ellos, no nos dice quién. Tal vez algunos ni siquiera se atrevieron a preguntar, se voltean a ver unos a otros y ¿qué dijo? No, mano, si tú estabas más cerca y no entendiste, yo estaba hasta acá atrás, ni siquiera alcancé a escuchar, no entendí lo que dijo. Los discípulos una vez más estaban desorientados por las palabras del Señor. Demostraron una vez más que lo que el Señor Jesús les acababa de decir, aún no puede sobrellevar la carga, estaba siendo válido. Una vez más pensaban solamente de forma terrenal. Sus ojos espirituales todavía no se abrían por completo. Pero si bien estos hombres están intrigados, al mismo tiempo tienen miedo de pedirle a Jesús que los ayude en su dificultad. Estamos intrigados, no sé qué quiere decir, pero no le queremos preguntar al maestro. Lo más probable es que sabían que su ignorancia no tenía justificación. Y con lo que les acababa de decir el maestro, les quiero decir cosas, pero no lo puedo sobrellevar. Menos le quiero preguntar al maestro. Se sintieron intimidados, así que de forma reservada se preguntaban unos a otros: ¿qué significa este mashal? ¿Qué significa estas palabras de sabiduría? ¿Por qué sabemos que utilizaban un tono bajo, que tenían una actitud reservada? Por el versículo 19, vamos a leerlo. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Juan describe el cuadro de forma muy vívida. Obvio, Juan estuvo ahí. Por eso es que Juan dice: a ver,
El cuadro estuvo así, necesitas ni siquiera cerrar los ojos. Cuando lo lees ya bajo la luz de la iluminación del Espíritu Santo empiezas a decir, sí, mira, van caminando. Y entonces Jesús les dice, todavía un poco me verán, y de nuevo un poco y no me verán porque voy al Padre. Y entonces los demás discípulos van, ¿qué está diciendo? No le entiendo. Y lo hablan en voz baja porque tienen miedo de que Jesús les diga, ya ven cómo no pueden sobrellevar la carga. En ese momento el Señor Jesús voltea y les dice, a ver, ¿qué están preguntándose? Juan describe el cuadro de forma muy vívida. Muestra que los discípulos actuaban en bajo perfil, tratando de no hacer mucho alboroto, que el Señor en su omnisciencia supo de la situación, no solo de sus dudas en cuanto a lo que acaba de decir. El Señor en su omnisciencia conocía perfectamente que la tristeza todavía estaba en su corazón. Jesús dijo, ustedes no nada más tienen dudas, sino que de lo que acabo de decir, sino que su corazón todavía está triste, porque les dije que me voy a ir. Por eso les pregunta directamente acerca de si tienen dudas de lo que acaba de decir, e inmediatamente después deja al descubierto sus corazones con la frase del versículo 20. Poco a poco vamos a ir llegando al cenit de nuestra enseñanza. Versículo 20. ¿Cómo sabemos que Jesús sabía lo que había en sus corazones? Porque les dice en el verso 20, amén, amén, les digo, ustedes llorarán y se lamentarán. Entiendo cuál es su tristeza. Y sepan algo, cuando vean cuando me crucifican, van a llorar y se van a lamentar un tiempo. Ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se va a alegrar. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se va a convertir en gozo. Un doble amén, como sabemos, siempre precede una palabra cargada de sabiduría de parte del Señor. Amén, amén. Ustedes llorarán y se lamentarán, les dice. Como dijimos, Jesús sabe que la tristeza por su partida sigue presente de forma muy intensa en el corazón de los discípulos. Por eso es que les vuelve a dar palabras de aliento. Pero las palabras con las que alienta Jesús ahora a sus discípulos son mucho más intensas que el capítulo 14, porque están cargadas de predicción. Antes de consolarlos, les describe primero a sus discípulos el dolor que hay en sus corazones. Les dice que hay una pena que van a sufrir. Les dice del lloro y el lamento que tendrán en reacción cuando lo vean colgado en la cruz. El Señor Jesús sabe que cuanto más grande sea el dolor, más intenso será el gozo que le sigue. Quiero que levante su mirada y me vea. ¿Alguna vez ha tenido un dolor, una desesperación, un problema muy grande, muy intenso? Es intenso el dolor, la agonía. ¿Y cómo es el gozo cuando ese problema se resuelve? Igual de grande. Tienes un problema tremendo y dices, no sé qué hacer. Pero cuando ese problema y tienes angustia y dolor, pero cuando ese problema se resuelve, en ese momento toda esa angustia se convierte en gozo. ¿En un gozo pequeño? No, en un gozo grande, muy grande. El Señor Jesús lo sabía. Jesús predice que cuando Él sea crucificado, el mundo perverso se va a regocijar. En el mundo, cuando Jesús muere, van a considerar la muerte de Jesús como que ellos ganaron. Los líderes judíos pensarán, qué buena jugada hicimos, mira, no pudo con nosotros. Lo van a celebrar, pero el gozo en el mundo a los líderes judíos y al diablo no les duró mucho tiempo, solamente les duró 3 días. 3 días le duró al diablo y a los líderes religiosos su supuesta victoria y su pequeño gozo. El pesar de los discípulos no será permanente, les está diciendo Jesús. Mientras dure, va a ser intenso, va a ser doloroso. Ese pesar, les dice. Los amigos de Jesús van a llorar, van a lamentarse. Sabemos que la profecía se cumplió cabalmente. Ya lees en tu casa pasajes como Juan 20, Marcos 16, Lucas 24. En todos ellos nos damos cuenta que la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. La ilustración que utiliza Jesús en el siguiente versículo abre aún más el panorama. Jesús no solamente habla de tiempo de dolor y de un tiempo de gozo, sino que lo que te produce el dolor te va a producir el gozo. Versículo 21.
Su ilustración es tremenda. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La metáfora que usa Jesús es muy adecuada para este caso. Al igual que cuando un niño va a nacer naturalmente en esta vida, Jesús toma un ejemplo natural, llano, así, cuando un niño nace. No está hablando de nacimiento espiritual, ni de, no. Está hablando de cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz. Por lo general, primero produce un dolor inmenso. Ya hemos tenido pláticas de repente mi esposa y yo con algunas hermanas o amigas de ella, etcétera. Hay algunas personas, no sé si aquí hay algunas hermanas, que cuando fue su parto no les dolió. Y llegan a decir, no me dolió, no, estuvo bien tranquilo, no pasé nada. Esa no es la regla general. La regla general es que por lo regular a la mujer cuando tenga un parto le va a doler. Génesis 3:16, ¿qué le dice el Señor a la mujer? Por cuanto hiciste, aumentaré el dolor de tus preñeces. Entonces, el hecho de que a lo mejor alguna hermana aquí diga, no, a mí no me dolió, gloria a Dios, qué bueno, la gracia de Dios derramó gracia sobre gracia a Dios en tu vida. Pero por lo regular, antes de que un niño nazca, niño, niña, ya da igual aquí, como lo decretó Dios, hay intenso dolor y angustia en el parto. Es exactamente ese mismo acontecimiento, el dolor que provocó el niño, la angustia que provocó en el parto, es el mismo acontecimiento, el nacimiento, lo que produce un poco de tiempo después un gran gozo en el alma. Y yo creo que las que han sufrido aquí cuando tuvieron a su hijo, que sufrieron 2, 3, 5, 20 horas de labor de parto, en ese momento tenían angustia, sudaban y las hacen respirar intensamente. Pero eso mismo motivo que les causó dolor, después de que nace el niño, es motivo de ¿qué? De gozo y alegría. Despiértese, ya tiene calor, despiértese. Eso después es motivo de gozo y de alegría en el alma. Así exactamente va a suceder con la muerte de Cristo. Al principio va a hacer que los discípulos lloren intensamente, pero cuando vean que no solamente muere, sino que resucita, entonces bajo la iluminación del Espíritu Santo, esa misma muerte va a ser la fuente del gozo más grande que hay en un hijo de Dios. Cuando llegue el momento, hablaremos más a profundidad y en extensión de la resurrección de Cristo. Este acontecimiento no solamente partió la historia de la humanidad en dos, ha partido la opinión del ser humano en dos. Hay quien definitivamente no creen en Dios, mucho menos creen que Cristo resucitó. Algunos dicen que creen en Dios, pero dudan que alguien, en este caso Cristo, haya resucitado de entre los muertos. Otros simplemente damos gracias a Dios y nos gozamos de la resurrección de Cristo, porque sin este acontecimiento nosotros no seríamos salvos de nuestros pecados. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 15, 12 al 17. Hay gente que no cree ni en Dios, menos creen que Cristo resucitó. Hay un ateo, bloguero, youtuber argentino, no recuerdo su nombre, sí estamos de acuerdo con él en varias situaciones, en defender el patriarcado, en defender la heteronormalidad, vaya, nada de ideología de género, pero él es deísta nada más. Él sí cree en Dios, en una inteligencia superior, pero ¿cómo me dices que Cristo resucitó? Eso no lo creo. Habemos otros, y cuando hablemos un poquito entremos a la resurrección y con bibliología, no lo damos por hecho porque somos borreguitos ciegos. Acuérdese, los cristianos bíblicos tenemos una fe inteligente, no una fe ciega, basada en hechos comprobables. En Primera de Corintios 15, del 12 al 17, Pablo nos muestra la magnificencia de la resurrección de Cristo, por eso nos gozamos. Dice: pero si predican de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Ya te he explicado el contexto. Los corintios, como estaban muy cerca de de hecho eran griegos, pero muy cerca de Atenas, ellos tenían toda esa influencia filosófica helenista y decían, no, esto es una bonita filosofía lo de Cristo.
resucitar, no, eso no lo creo, eso no puede pasar. Yo creo en Cristo, pero no creo la resurrección, decían ellos. Y Pablo les dice, ¿cómo dicen que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó por consecuencia. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque me he parado muchas veces y he testificado que Dios resucitó a Cristo. Pero si Cristo no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, su fe es vana. ¿Porque qué? Porque aún están en sus pecados. Escucha bien, amado hermano, el hecho de que Cristo resucitó es central y fundamental en la enseñanza y en la doctrina cristiana. Porque si Cristo no resucitó, lo vimos cuando estudiamos cristología, tú y yo todavía estaríamos en nuestros pecados. Por eso es que cuando te diga Cristo resucitó, tú dices amén, Cristo resucitó. Mahoma, Confucio, Buda, Dalai Lama, todos los que llaman grandes hombres de Dios entre comillas, tienen algo en común. Sí, enseñanzas bonitas tal vez para algunos, para mí no. Pero todos tienen un lugar en el cementerio. Todos tienen un sepulcro. ¿Sabes por qué no tiene en común con ellos Jesús? Nada. Y aparte que Jesús no tiene un sepulcro, no tiene un lugar en el cementerio. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de los muertos para no volver a morir. Dele un aplauso a Cristo, dígale, lo creo, Señor. El Señor Jesús continúa, regrese al versículo 22 de Juan. Sí. El Señor Jesús continúa alentando a sus discípulos, y de hecho las palabras que dice nos alientan a nosotros en la actualidad. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver, y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo. En este momento los discípulos están acongojados. No pueden aceptar la idea de la inminente partida del Maestro. Sin embargo, Jesús les da un consuelo y les dice, me volverán a ver, se los estoy afirmando. Sabemos que no se refiere solamente a la resurrección, también se refiere a la llegada del Espíritu Santo que va a venir a nuestros corazones. Los corazones de los discípulos se regocijarán con gozo, un gozo que nadie les podrá quitar. Así es el gozo que tenemos nosotros, el mismo gozo de los discípulos, un gozo que nadie nos puede quitar. El gozo ya lo hemos aclarado antes, no es como estamos acostumbrados a llamar a una emoción intensa. Hay gente que cree que el gozo en el contexto cristiano es porque saltó mucho en la alabanza y acabó bien sudado y dices, sí, me voy a ir al infierno porque dijeron el que no salte no va para el cielo, pero yo ya no puedo ni saltar, ni modo, me quedo. Pensamos que el gozo es brincar y quedar sudado y llorar y agarrarte a gritos. Eso no es el gozo en el contexto cristiano, mucho menos en el contexto en el cual está hablando Jesús. El gozo, la palabra que utilizan es del griego jará, significa gozo, pero también significa deleite. El gozo del que habla aquí es el deleite de saber que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es el deleite de saber que nada nos puede separar de Cristo. Es el deleite de saber que su resurrección es innegable. Por más que la ataquen, se burlen o menosprecien, es un hecho histórico que se ha sostenido durante 20 siglos y que no lo han podido derrumbar. Ninguno de los enemigos del cristianismo han atacado la resurrección y durante 20 siglos la resurrección sigue en pie. Por eso tenemos un deleite los cristianos. El gozo es la fuerza para continuar caminando con el Señor. Es la motivación interna que nos guía día a día a seguir a Cristo. Es la seguridad interna de nuestra salvación que nos estimula a no alejarnos nunca de la fe en aquel que nos redimió en la cruz. Eso es el gozo de un cristiano. Y nadie nos lo puede quitar, ni los problemas, ni las circunstancias, ni la muerte te puede quitar el gozo, amado hermano, porque para un hijo de Dios el morir es ganancia.
El vivir es en Cristo y el morir es ganancia, porque sabe que cuando muera va a estar cara a cara con su Salvador. En Romanos 8, 35 al 39, lo lees en tu casa el apóstol Pablo, pero esta sí vamos, Santiago 1, 2. En Santiago 1, 2. En Romanos 8, 35 al 39, el apóstol Pablo da una cátedra de esto y dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre, tribulación, angustia, persecución, muerte, desnudez, espada, burlas? Antes bien, como está escrito, nada nos puede, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te está diciendo: tu gozo, ahí está, nadie te lo puede quitar, permanece firme. Y en Santiago 1:2 leemos: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ¿qué? Un cristiano que pasa por pruebas y no tiene gozo, dudo mucho que esté maduro o que sea cristiano. Te lo he dicho, no significa que te vas a reír y vas a decir: qué bueno que pasó esto. Pero un cristiano que está en prueba tal vez llorará, tal vez como los discípulos se lamentará y dirá: caray, Señor, me está doliendo. Pero jamás se va a echar para atrás en su caminar con Cristo, porque se deleita en su salvación, se deleita en su Salvador, se deleita en la resurrección de Cristo y entiende, como decía el apóstol Pablo, que los problemas de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Un verdadero cristiano es una persona que tiene el gozo, la motivación eterna. ¿Por qué nadie nos puede quitar el gozo? Porque nuestro gozo no es externo, tampoco es interno. Nuestro gozo es eterno. Nuestro gozo es la gloriosa persona de Cristo y su eterna resurrección. Por eso es que cuando estés en alguna situación o problema, híncate y dile: Señor, gracias, porque tu resurrección me asegura vida eterna contigo. El séptimo pilar de nuestra cosmovisión: Señor, esto no es todo lo que hay, estoy sufriendo, me estás haciendo a la imagen de Cristo, me gozo porque algún día estaré contigo. Lo que estoy pasando aquí no me interesa, Señor, yo sigo caminando contigo. Cuando conozco una persona que caminó con Cristo durante algún tiempo, pero que se alejó por el motivo que sea, ese sí era solamente emociones. ¿Quieres ver a una persona emocional? Puede decir que sabe, que brinca, que hace lo que sea, pero cuando viene una situación se aleja. Él sí era emocional. El verdadero gozo es eterno, se construye y se preserva en el día a día, en nuestra intimidad. El verdadero gozo es tu permanencia, tu descanso en Cristo. Pero aún hay más. Regresa ahora al versículo 23. Versículo 23. En aquel día no me preguntará nada. Amén, amén. De verdad les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, mi Padre se los va a dar. En aquel día, a fin de entender bien esta corta frase, es necesario recordar el contexto del versículo 19. En el versículo 19 el Señor les dice: me preguntan ustedes, les dice: ¿tienen dudas? Los discípulos se han estado preguntando unos a otros a fin de encontrar una respuesta a los oscuros dichos, vaya oscuros porque ellos no lo entendían, de Cristo. No entendían nada. Se habían sentido llenos del deseo de preguntarle, pero no se habían atrevido a interrumpir a Jesús. Ahora en el versículo 23 Jesús les dice: en aquel día, refiriéndose, quiero que ponga mucha atención, ¿qué significa aquel día? Cuando Jesús dice en aquel día, está diciendo en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baje en adelante, hasta que yo regrese, ustedes van a tener este gozo. Se refiere a Pentecostés y a todo el tiempo que el Espíritu Santo guía al pueblo. ¿Cuánto tiempo va a guiar el Espíritu Santo a su pueblo, a su iglesia? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué dijo en aquel día? No se refería en el martes, el próximo sábado que resucita, el domingo en la mañana, no. Es un recurso de lenguaje. No solamente habla de un día de 24 horas. Es como, yo no sé si usted ha visto esos jóvenes enamoradizos, no volteé a ver a nadie de aquí, pero de repente hay unos jóvenes enamorados que escriben en sus estados de WhatsApp o de Facebook:
en el día que me ames voy a ser el más feliz. Ay, me dan ganas hasta de chillar. Te habla de, o tiene la esperanza de aquel día cuando ella me ame. Me amó el lunes, ya nada más con el lunes tengo. ¿Sí es así? ¿De qué habla? A partir del día que me empieces a amar en adelante, ahora sí seré el hombre más feliz. Aquí no hay de esos enamoradizos, ¿verdad? No, aquí somos puros duros. Qué bueno que estamos tomando el discipulado de la familia cimentada en Cristo, porque no tiene nada de malo, todo lo contrario, expresa el amor incondicional. Sanamente, muchachos, sanamente. No se refiere a a días de 24 horas. Cuando tú dices, por ejemplo, el día en que me ames, no es para referirse a las 24 horas de amor. En el día que me ames, ya acabaron las 24 horas, no. Más bien marca el inicio de que desde ese día en adelante estará con él. Ya no veo el día que regreses, el que llegues y te quedes conmigo, etcétera. Así va a suceder cuando el Espíritu Santo llegue con nosotros, específicamente primero con los discípulos. Ya no van a estar desorientados en cuanto a qué hacer. Ya no van a estar deseando hacer preguntas, pero sin el valor para formularlas. El Espíritu a partir de aquel día los va a capacitar. Primera de Juan 2:20. Es a lo que se refería Jesús. Juan lo entendió y por eso dice, tenemos la unción del Santo. Ya no tenemos necesidad de preguntar. ¿Es un pretexto para no discipularte? No. Juan te está diciendo, vamos a leerlo y ahorita lo explicamos. Primera de Juan 2:20. En aquel día. Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocen todas las cosas. No te está diciendo el apóstol Juan en su carta, no necesitas quien te enseñe, tú solito puedes, ándale, vete por el mundo y vuélvete tu automaestro y maestro de todos e incorregible. Acuérdese, un discípulo es enseñable y corregible. También necesitamos quien nos enseñe. Lo que está diciendo el apóstol Juan es confirmando la profecía de Jesús aquí y la profecía de Jeremías de que no habrá necesidad de que nadie nos enseñe. O traducción, vas a tener la mente de Cristo y vas a aprender a diferenciar entre la verdad y la casi verdad, entre la verdad y la mentira cualquiera, pero entre la verdad y la casi verdad. Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, de ahí en adelante ya les va a caer el 20. Ya van a entender los asuntos espirituales, van a tener mi mente, la mente de Cristo, y van a empezar a hacer las cosas bien. Una vez que los discípulos tengan el cuadro completo, la resurrección, el Espíritu en Pentecostés, el Espíritu llegando en Pentecostés y quedándose sobre la iglesia, ahora sí a los discípulos y a nosotros nos resulta comprensible que todo se trata de Cristo. Y no vamos a tener necesidad, ni ellos tuvieron, como Jesús les dice, de andar preguntando acerca de estos hechos. Sabrán por qué Jesús tenía que morir, por qué su muerte fue lo mejor para la iglesia, de qué manera la fuente de pesar se volvió en una fuente de gozo. Pedro ya no va a tener que volver a preguntar, ¿a dónde vas, maestro? Tomás no va a tener que preguntar, ¿cómo podemos saber el camino? Felipe no va a tener que decir, muéstranos al Padre y te conoceremos. Judas el mayor no va a tener que decir, te manifiestas al mundo y no a nosotros. Y ninguno de ellos va a tener que decir, como dijeron hace un momento, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Pero no es todo lo que sucederá cuando el Espíritu Santo sea derramado en la iglesia. También dice Jesús que los discípulos recibirán respuestas a peticiones que eleven al Padre. Regrese ahí mismo al 23. Ya vamos a terminar, no se preocupe. En aquel día no me preguntarán nada. Pero después completa su frase y dice, ¿ya lo tenemos? De verdad les digo. Escuchen, voy a decir otra verdad, les dice Jesús, a la cual se tienen que aferrar. Todo lo que pidan al Padre, ¿en qué dice? Se los dará. La transición de preguntar de la primera parte del versículo a pedir o petición en la segunda parte no es tan abrupta.
Hay quienes dicen, aquí metió mano alguien porque primero habla de pregunta y después de petición. No, no es tan abrupto. Si lo quieres examinar bien, te darás cuenta que cuando una persona está muy preocupada por algo y desea con vehemencia recibir una explicación, primero va y pregunta y ya después hace peticiones, solicitudes ya más intensas. Vaya, no hay un gran cambio. Jesús les dice, ustedes primero preguntaban, pero ahora quiero que pidan. Las palabras de esta promesa de que vas a pedir y todo te será concedido, ya la hemos escuchado de parte de Jesús al menos en 3 o 4 ocasiones en el Evangelio de Juan. En todos los pasajes incluidos esto es la misma interpretación general. Pide y vas a recibir, pero vas a recibir porque lo que pides va a ser conforme al corazón de Dios, va a ser conforme a los deseos de Cristo, porque sus deseos serán tus deseos. No vas a pedir egoístamente. Esto ya no nos vamos a detener, ya sería como la 5ª vez que lo veríamos. Pero si hay una cláusula, si hay una diferencia importante que el Señor nos marca ahora y dice que ahora no solamente vas a pedir en el nombre de Cristo, sino que también el Padre nos va a dar las cosas en el nombre de Cristo. Vamos a leer el versículo 23, la segunda parte. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre, ¿qué dice? En mi nombre se los dará. No solamente dice pidan en mi nombre, sino que en mi nombre, en el nombre de Cristo recibiremos. Podemos ver el cristocentrismo donde quiera que voltemos en la Escritura, en la vida cristiana también. Jesús, el Padre, no nos va a dar o a conceder las oraciones porque lo merecemos o porque lo pedimos. Nos lo va a dar porque lo merece Cristo Jesús, y por eso va a contestar tus oraciones cristocéntricas. La permanencia en Cristo es paradójica. Tiene 2 resultados paradójicos. Tú permaneces en Cristo y el mundo te va a odiar por el nombre de Cristo. Pero tú permaneces en Cristo y el Padre te va a bendecir por el nombre de Cristo. Eso es paradójico, pero es una bendición. Terminamos con el versículo 24. Dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Hasta este momento los discípulos en sus oraciones solamente oraban directamente a Dios, no mencionaban el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que orar en el nombre de Jesús no es una frase mística o mágica que inmediatamente pides lo que sea y como dijiste, en el nombre de Jesús, amén. Ay, Dios dice, ya no puedo hacer nada, ahora tengo que mover mi mano a su favor porque acabó con en el nombre de Jesús. No tiene nada que ver con eso. Como lo acabamos de mencionar, oramos en el nombre de Jesús porque oramos diciendo, Señor, no te lo pido en mis logros, no te lo pido en mi justicia, te lo pido en los logros y en la justicia de Jesucristo. Eso es orar en el nombre de Jesús. Los discípulos no basaban sus peticiones todavía sobre este fundamento. Algunos creen que era un error de su parte y que por eso Jesús los empieza a reprender implícitamente. Otros creen que no había falla, no lo sabían total. La traducción y lo que vemos el contexto no nos deja inclinarnos a uno u otro valor. El punto principal es que de ahora en adelante Jesús dice, hay un cambio, pidan en mi nombre. El pasaje armoniza con Mateo 7:7. Vaya a Mateo 7:7 y aquí terminamos. Mateo 7:7 y aquí terminamos ya. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Cierra tus ojos. El gozo de los discípulos y nuestro gozo será completo por medio de una comunión constante con Dios en oración. Ya lo entendimos en un discipulado, el ciclo de la permanencia,
¿Por qué vas a llenar tu vida de gozo? ¿Por qué dice para que su gozo sea completo? Pidan y se les dará. Porque en la medida en que tú descansas en Cristo, pides conforme al corazón de Dios. Dios concede tu oración, porque la pediste no en el nombre de Jesús, sino en sus méritos y en el mismo corazón, en la esencia, en el deseo de Cristo. Una vez que Dios concede tus oraciones que no fueron egocéntricas, eso crea un gozo en ti, una confianza en Dios de seguir permaneciendo. Y como sigues permaneciendo, sigues orando y confiando en Él, y Él sigue contestando tus oraciones. Lo vimos, llamamos a ese ciclo el ciclo de la permanencia en Cristo. Por eso el Señor Jesús les dice: pidan en mi nombre y se les dará, y su gozo será completo. Qué glorioso Salvador. La cruz, con todas sus agonías, está a la vuelta de la esquina para Jesús. En unas pocas horas Jesús va a dar su vida como rescate por muchos. Él sabe lo que se aproxima a su vida. Por así decirlo, ya escucha los gritos y sarcasmos de los líderes religiosos. Ya siente los clavos en sus manos y pies. Y el deseo de Él es que sus discípulos tengan gozo completo. Qué amor tan divino, qué amor tan superior a todo entendimiento. Nuestro gozo está completo, amado hermano y hermana, en la obra, en el nombre, en la resurrección de Cristo. Por causa del nombre de Cristo serás aborrecido, pero por causa del nombre de Cristo serás bendecido. En el nombre de Cristo levantamos nuestras oraciones, porque son los méritos y la justicia de Cristo. Y mientras oramos en la causa, en el nombre de Cristo y en el corazón y deseos de Cristo, Dios va a responder nuestras oraciones, y eso va a completar nuestro gozo, nos va a llenar de confianza y satisfacción, y va a hacer que deseemos seguir permaneciendo en Cristo. Pero el ciclo lo entendimos ese día, comienza contigo y conmigo permaneciendo en Cristo. ¿Qué esperas para buscar nuevamente su rostro? ¿Qué esperas para buscar nuevamente renovar tu mente? ¿Qué esperas nuevamente para permanecer en Cristo? Pero es que he pedido y no me concede. Tal vez estás pidiendo mal, o no has moldeado tu corazón, porque lo entendimos hace un par de meses en Juan 15. Cuando el Señor dice sí, cuando el Señor dice no, y cuando el Señor dice todavía no es tiempo, un verdadero hijo de Dios tiene gozo, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida
levanta